Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva reunión académica de la sección de Medicina de Urgencias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Yo soy residente de segundo año de la especialidad y el asesor de mi conferencia fue el doctor Edison Gómez, quien es especialista en Medicina de Urgencias, egresado también del Alma Mater. El objetivo de la presentación el día de hoy va a ser resolver esta pregunta clínica asignada por el programa, y es: en los bloqueos analgésicos para fracturas costales, ¿cuáles tenemos y qué tan útiles son en el servicio de urgencias? Para ello, entonces, vamos a tratar de llenar y confluir las fichas del rompecabezas y vamos a ir desde el contexto de qué significan las fracturas costales en los servicios de urgencias, cuál es el valor del manejo del dolor, hasta tener unos comentarios finales. Para comenzar, entonces, es importante recordar la definición que nos da la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor respecto a cuál es la definición de este. Y es que se define como aquella experiencia sensorial y emocional que es desagradable y que se asocia a un daño real o potencial daño. Y es así entonces como el dolor en los servicios de urgencias, y no solo en esto, sino en otros servicios, se transforma en el quinto signo vital de la práctica clínica. El dolor en urgencias es una entidad muy frecuente, tanto es así que se dice que hasta el 80% de los motivos de consulta en la literatura norteamericana corresponden a dolor, y coincide con la literatura nacional respecto a que los principales motivos de consulta también van con una clara implicación del dolor en su cuadro clínico. Y es así entonces, de ese 80%, como casi la mitad de los pacientes tienen no solamente dolor, sino que tienen dolor moderado o un dolor grave. Esto entonces acarrea múltiples consecuencias, y una de ellas es, por ejemplo, el impacto económico que tiene para los servicios, de gastos que hablan, por ejemplo, por año en Norteamérica de casi 47 billones de dólares, o las implicaciones que tiene, por ejemplo, respecto a los indicadores de calidad, no solamente del servicio de urgencias, sino de los servicios hospitalarios, como los estándares que propone la Joint Commission. Sin embargo, el primer lugar y el centro de todo esto debe estar el paciente, y es porque el dolor no solamente es una necesidad clínica, sino que también hace parte de los derechos humanos proclamados por la OMS. Es entonces como nuestros pacientes se enfrentan a dificultades como la oligoanalgesia, o se enfrentan, por ejemplo, a una de las razones por las que esto sucede, que es, por ejemplo, el miedo y la ansiedad por parte del personal de salud para administrar medicamentos analgésicos, o, por ejemplo, a la hora de darle más valor a los signos que a los síntomas del paciente respecto a las manifestaciones de dolor. Y esto está muy claro, que no hay una estrecha correlación entre que mi paciente debe estar hipertenso, o diaforético, o taquicárdico, para que eso se correlacione realmente con cuál es la intensidad de su grado de dolor. Se enfrenta entonces el paciente a que existe un amplio arsenal terapéutico, y también se asocia a que tiene unos cambios fisiológicos. Entonces, el paciente se expone a ciertas prácticas clínicas, y es, por ejemplo, de este estudio de cohortes, como de casi 77 médicos en 2 centros norteamericanos, el 70% de los pacientes que referían que no tenían una satisfacción adecuada respecto al manejo de su dolor, cuando fueron a analizar qué ocurría en ese personal de salud, se dieron cuenta que hasta el 70% no tenían una buena educación respecto al manejo analgésico, o, en segundo lugar, casi el 8% no administraba una dosis adecuada de analgesia. También entonces esos cambios fisiológicos hacen parte de esas esferas del manejo del dolor del paciente, y es como, por ejemplo, el sistema nervioso central. Los pacientes, por ejemplo, ancianos, tienen una sensación, digamos, alterada de su medio. Sin embargo, eso no implica que tengan menos dolor. Desde el punto de vista cardiovascular, por ejemplo, pacientes que tienen bajas reservas, bajo gasto, van a tener una menor distribución de los medicamentos, o pueden tener alto riesgo de desenlaces cardiovasculares asociados o desencadenados por el dolor. Desde el punto de vista del sistema respiratorio, hay ciertos grupos de medicamentos que pueden aumentar el riesgo de complicaciones respiratorias. También, entonces, desde el punto de vista hepático, la senescencia
de los hepatocitos puede disminuir el metabolismo hepático o puede promover que hayan interacciones farmacológicas, o desde el punto de vista renal, la disminución de la depuración o el riesgo de nefrotoxicidad a la hora de administrar analgésicos hace parte de las problemáticas relacionadas con el dolor de nuestros pacientes. Ahora bien, la segunda pieza respecto al contexto, para seguir en ese orden lógico, es que las fracturas costales representan, es una manifestación de hasta el 10% de todos los pacientes con trauma que llegan al servicio de urgencias. Y es que las fracturas costales son marcadores de gravedad del trauma y hasta marcadores de lesiones potencialmente graves de órgano sólido. Y esto tiene implicaciones tanto directas como indirectas en los pacientes, tanto es así que se habla de una mortalidad global de hasta el 10%, que puede ser mayor, puede ser hasta el 40% en pacientes que tienen fracturas del primer arco costal o en pacientes ancianos. También hasta el 13% puede tener algún tipo de complicación, que también va a ser mayor en la población anciana, y estas complicaciones van a ver como que pueden ser la tromboembolia pulmonar o la neumonía, o los pacientes pueden desarrollar un SDRA o hasta una neumonía aspirativa, o puede tener otras implicaciones como por ejemplo el dolor crónico o los defectos de no unión o hasta atrapamiento de nervios. Esta gráfica representa la tendencia del año 2006 al año 2014 respecto a las visitas a los servicios de urgencias por fracturas costales. Y es que en Norteamérica se ha visto cómo se ha casi que duplicado la tasa de visitas por 100.000 habitantes en los últimos 8 años. Y los autores, por lo menos de este artículo, lo hacen una correlación con esos cambios demográficos y respecto al aumento de la edad promedio de vida de la población general. Y es que los pacientes ancianos son los pacientes que más riesgo tienen de hacer fracturas costales y de tener complicaciones. Y esto se da esencialmente porque estos pacientes tienen otras condiciones que aumentan su riesgo de tener caídas, o los pacientes tienen osteoporosis o degeneración del cartílago o disminución de la elasticidad de la caja torácica, que aumenta el riesgo de fracturas. Tanto es así que tanto en población anciana y hasta se puede extrapolar a otras poblaciones, las fracturas costales son un factor independiente tanto para requerimiento de ventilación mecánica como para mortalidad. Las fracturas costales, entonces, además de esas complicaciones, tienen una amplia y estrecha correlación con el dolor, y no solamente el dolor agudo, sino el dolor crónico. Tanto es así que, por ejemplo, basado en estos dos artículos, los autores proponen que si uno no hace un buen control del dolor en las primeras 2 semanas, se dice que 3 de cada 5 pacientes van a tener un dolor crónico relacionado con fracturas costales a los 2 meses. Y entonces esto es importante porque no solamente eso tiene una clara implicación con la calidad de vida de los pacientes, tanto es así que los pacientes, por ejemplo, de esta cohorte, tienen implicaciones en su calidad de vida en estos instrumentos de medición, y pueden tener manifestaciones de dolor hasta el 67% a 180 días. Entonces, como respecto a las fracturas costales, las diferentes asociaciones y las pocas guías de práctica clínica que están en la literatura nos ofrecen que para manejar estos pacientes hay 3 ejes conductores. Uno de ellos es la analgesia multimodal, y todos coinciden en que la analgesia multimodal va a ser superior a la analgesia que solamente se basa en la administración de opioides. Un segundo pilar que va a ser el manejo quirúrgico cuando es indicado, que no es el objetivo de esta presentación. Y tercero, las conductas de terapia respiratoria o de higiene pulmonar. La tercera pieza de este rompecabezas es entonces cuál es el impacto que tiene manejar la analgesia en los pacientes con fracturas costales. Y es que el paciente que manifiesta dolor y tiene una fractura costal, la idea es que con la administración de dolor, por lo menos yo disminuya las contracciones musculares, y eso permita que el paciente tenga mayor comodidad para movilizarse, para ir a estudios clínicos o para realizar la terapia respiratoria mientras está hospitalizado o de forma ambulatoria. Y es que si esto no se controla adecuadamente y no se maneja el dolor, los pacientes van a tener mayor riesgo de tener una hipoventilación. Está claro en la literatura que hay una disminución del intercambio gaseoso cuando no se controla adecuadamente el dolor, o hasta que se altera la mecánica
ventilatoria de la caja torácica. Esto finalmente se traduce en una disminución del volumen corriente y en el riesgo de que los pacientes hagan una retención de moco y de secreciones que no solamente corren el riesgo de tener atelectasia, sino que especialmente en pacientes mayores o en pacientes comórbidos aumenta el riesgo de tener una falla respiratoria, ya sea secundaria a una SDRA o una neumonía. Y es entonces aquí, en este paso de la cadena del manejo del dolor, del impacto de la analgesia, donde tienen lugar los medicamentos y el manejo analgésico. Y claro está, nuevamente, la población anciana, que es la que tiene mayor riesgo, también tiene una clara implicación en esta cadena, y es que de por sí llegan perdiendo la población adulta mayor porque tienen una menor, tiene un volumen pulmonar reducido, tiene una disminución de la capacidad vital pulmonar o tienen de por sí una pérdida de la masa de alveolos o una debilidad tanto de la musculatura menor de la caja torácica como del diafragma que tiene que les concede un mayor riesgo de complicaciones. Es que el impacto de la analgesia, esto es uno de los pocos artículos que ha llevado eso de una forma objetiva a la literatura y es, por ejemplo, basado en estos autores que cogieron casi 70 pacientes que tenían fracturas costales, la mayoría de ellos habían sido secundarios a accidentes de tránsito por motocicleta, y se manejaron inicialmente pues con múltiples medicamentos parenterales, y ellos ven cómo, por ejemplo, la frecuencia respiratoria de los pacientes, cómo cambiaba antes de la analgesia respecto a después de la analgesia. Miren, por ejemplo, los pacientes que estaban taquimnéicos con mayor de 30 respiraciones por minuto, antes de darles el manejo analgésico era de el 40% de esa población, y después de brindarles analgesia era del 10% o hasta el 12% a las 24 horas. Y lo mismo sucede con otros parámetros sencillos, como por ejemplo el flujo expiratorio pico, que por ejemplo nuevamente la proporción de pacientes que tenían un flujo expiratorio pico mayor de 100 antes de la analgesia era el 0%, y a la hora y a las 24 horas, cómo eso aumentaba exponencialmente. El impacto de la analgesia entonces en la literatura todavía es una deuda que tenemos para objetivizar. Este es, por ejemplo, un artículo basado en una de las bases de datos de trauma norteamericanas, y es respecto a qué implicaciones tienen algunas medidas que tomamos en los servicios de urgencias en los desenlaces, en este caso de supervivencia de los pacientes. Aquí, por ejemplo, desafortunadamente, ninguno de los desenlaces de las maniobras analgésicas tuvo algún impacto significativo desde el punto de vista estadístico, y es que también en otros artículos que uno se encuentra respecto a las implicaciones, por ejemplo, factores de riesgo, que después de hacer un análisis ajustado tiene una relación significativa con, por ejemplo, el desenlace, por ejemplo, de infección respiratoria, desafortunadamente uno no lo encuentra, no está descrito, no los evalúan. Hay otros artículos, como por ejemplo este, que también es basado en esa base de datos norteamericana, en donde evalúan cuál fue el impacto en una cohorte de casi 2.400 pacientes de administrarles algún tipo de procedimiento de anestesia regional, ya sea en este caso solamente incluyeron anestesia epidural y bloqueos paravertebrales, versus no realizarlos, y sus implicaciones en los desenlaces importantes para el paciente. Entonces, por ejemplo, cómo había una disminución de casi 66 veces el riesgo de muerte si los pacientes recibían algún tipo de procedimiento, en este caso de anestesia regional. Desafortunadamente no hubo otras diferencias significativas, a excepción del ingreso a las unidades de cuidado intensivo y respecto a los días de estancia hospitalaria. Sin embargo, llama la atención que cuando hacen análisis ajustado, nuevamente haciendo ese modelo de regresión logística, obtienen un valor estadísticamente significativo de cómo, por ejemplo, aumenta 2.4 veces el riesgo de mortalidad de un paciente si no se le ofrece un tipo de procedimiento como este. La cuarta pieza del rompecabezas que vamos a tratar de resolver es qué tenemos actualmente de alternativas para el manejo analgésico de los pacientes. Y es que principalmente el manejo analgésico se ha basado en el uso de opioides, no solamente en su administración parenteral por dosis única, sino también en la analgesia controlada por el paciente o conocido
por el anglicismo de PSA, así como existen otros medicamentos como los AINE, la lidocaína y la ketamina. De estos, por ejemplo, la lidocaína, ya sea parenteral o de uso en parches, por ejemplo, las guías de práctica clínica que les mencioné anteriormente no dan ninguna recomendación al respecto, porque dicen que hay evidencia de muy baja calidad para hacer una recomendación a favor. O existe, por ejemplo, un gran grupo de alternativas analgésicas que desafortunadamente tienen algunas limitaciones administrativas y de disponibilidad inmediata en nuestros servicios de urgencias, como son, por ejemplo, el fentanil inhalado, los mismos parches de lidocaína, presentaciones, por ejemplo, de acetaminofeno, presentaciones de otros AINES vía parenterales, etcétera. Y lo que nos atañe a esta reunión es cómo el uso, por ejemplo, de técnicas como la anestesia epidural o el uso de anestesia regional también guiada por ultrasonido a la cabecera del paciente tiene una cabida en este escenario. Y es entonces en ese orden lógico del uso de opioides, como desafortunadamente actualmente tenemos una gran problemática y tenemos un péndulo y tenemos el reto de balancearlo para que no se vaya hacia uno de los límites, ya sea hacia uno de los límites en donde se habla de la opiofobia, en donde desafortunadamente hay, y como lo voy a presentar más adelante, hay mucha literatura que apoya que hay sentimientos del personal de salud respecto a los miedos a la hora de administrar dosis adecuadas de opioide o de a qué tipo de población administrarlo o por cuánto tiempo administrarlo. Entonces es necesario, por ejemplo, reenfocar como entre comillas esa compasión por el dolor de los pacientes para administrarles un buen analgésico como son los opioides versus no irse hacia el otro lado, hacia el péndulo que se mueva hacia el límite de fomentar el amplio uso de opioides como única opción analgésica y promover, pues, por ejemplo, la epidemia de opioides que toca y que está muy bien referenciada en la literatura norteamericana desde hace más de un siglo, desde la Gran Depresión. Este, por ejemplo, es una gráfica de un artículo de 77 médicos norteamericanos, donde les hicieron a 6 años de seguimiento cuáles eran, digamos, las percepciones tanto respecto a la administración de analgésicos y respecto a las metas de analgésicos que tenían los pacientes que ellos atendieron durante esos 6 años. Y como podemos ver, por ejemplo, el color amarillo que representa a los pacientes que se le administraron analgésicos y que obtuvieron un buen grado de analgesia versus el azul, que es todo lo contrario, los que se les administró pero no alcanzaron una buena analgesia. Vemos cómo todos estos médicos son muy heterogéneos. Desafortunadamente todavía no tenemos muy claro cómo homogéneamente brindar una analgesia multimodal a los pacientes y alcanzar y satisfacer realmente sus necesidades. Respecto a estas alternativas y el uso en fracturas costales, hay literatura que apoya, por ejemplo, el uso de AINES y que tiene implicaciones en cohortes aún así pequeñas, en desenlaces clínicamente importantes como el desarrollo y la incidencia de neumonía o los días de estancia hospitalaria de los pacientes. Sin embargo, hay muchos otros medicamentos, como por ejemplo la gabapentina o la ketamina, que desafortunadamente, y estos dos últimos, a pesar de tener ensayos clínicos, no han demostrado beneficio en ningún desenlace, ni siquiera en el ahorro de opioides de los pacientes, y sorpresivamente, por ejemplo, de infusiones a dosis bajas de ketamina en la reducción del dolor en el paciente con fracturas costales. Es así entonces como la evolución del ultrasonido en la práctica clínica cotidiana tiene lugar, y es así como la Federación Internacional de Medicina de Urgencias, en un documento maestro respecto a qué deben incluir los currículos de medicina de urgencias en el planeta, dice que una de las aplicaciones macro, una de las aplicaciones que son piedra angular en un currículo de medicina de urgencias está la realización de procedimientos e incluyen muchos de ellos realizados con ultrasonido. Y es así como cuando uno se va a estas mismas recomendaciones, pero en guías de diferentes continentes, como la de norteamericana y la europea, dicen y hablan también de las aplicaciones obligatorias en el currículo, de la enseñanza y la consideración de, por ejemplo, los bloqueos nerviosos locales o regionales guiados por ultrasonido y que deben hacer parte de esos programas. Ahora bien, vamos a entrar ya en materia y a tocar las piezas
que atañe pues, a la pregunta clínica del día de hoy, y es que vamos a hablar de las técnicas, de cómo se realizan, cuáles son sus características y cuál es su efectividad a la hora de manejar el dolor en los pacientes con fracturas costales. Para ello, entonces, realicé una búsqueda en 3 bases bibliográficas, en PubMed, en Base, en Cochrane y en literatura gris. Por ejemplo, en Cochrane no obtuve ningún resultado. Usé los siguientes términos, tanto mesh como entry, y sin ninguna restricción de fecha, y a partir de ahí construí las siguientes diapositivas. Lo primero es que de las pocas guías de práctica clínica que existen, dan este tipo de recomendaciones respecto a la analgesia regional en pacientes con fracturas costales. La primera es, por ejemplo, estas 2 recomendaciones que son condicionales y que están basadas en evidencia de baja calidad, y es que se le debería ofrecer a los pacientes analgesia multimodal sobre la analgesia con solo opioides, que se les debería brindar analgesia epidural sobre otras modalidades no regionales, y los expertos que construyeron esta guía hacen un comentario, y es que es muy importante no desestimar que cuando falle la administración de opioides deben considerarse otras alternativas, y que esto debe ser guiado según la experiencia del centro clínico donde se está atendiendo el paciente. También ellos explícitamente dicen que no emiten una recomendación por la pobre evidencia, por ejemplo, para decir que los bloqueos paravertebrales son mejores que la anestesia epidural, o respecto a la analgesia intrapleural, o respecto a la infusión de anestésicos locales versus analgésicos parenterales, que es una idea que vamos a desarrollar más adelante. Otra de las gratas sorpresas es cómo ver cómo los servicios de urgencias en otras ciudades del mundo se han protocolizado para tener un mapa de procesos para el manejo analgésico de los pacientes con fracturas costales. Esta es, por ejemplo, una experiencia de un estudio de antes y después de un centro médico en Texas. Ellos reunieron una experiencia de casi 300 pacientes y compararon cómo les había ido antes de implementar su protocolo y después de implementarlo. El protocolo se basaba esencialmente en agregar al manejo analgésico el uso de PSA para los pacientes, como el uso de anestesia epidural y bloqueos paravertebrales. Ellos entonces obtienen unos resultados bastante bonitos, y es como antes de que ellos implementaran ese protocolo, de esos 150 pacientes, 27 desarrollaron una neumonía versus 7 en el grupo después de la implementación, y cómo la mortalidad también se redujo de un 13% a un 4% después de esa implementación. Y esto no parece ser un hallazgo aislado, porque en otros centros, como por ejemplo el Harvard View, que es de Washington, ellos también construyeron un protocolo en donde dicen que rápidamente los pacientes, cuando ingresan al servicio de urgencias con fracturas costales, se les da la administración de un solo medicamento parenteral, y los pacientes no tienen buen control analgésico informado por enfermería, inmediatamente se hace una consulta al servicio de anestesia y manejo del dolor para considerar los bloqueos neuroaxiales o los bloqueos superficiales. También esa es otra experiencia al otro lado del continente, y es en Gran Bretaña, donde ellos, por ejemplo, se atrevieron a construir basado en un score que desafortunadamente no tiene una buena validez externa. Se construyeron este protocolo en donde ubican a cada uno de los pacientes con fracturas costales, ya sea en el cajón número 1, en el 2, en el 3 o en el 4, o según el RIB score, que es un puntaje que estima el número de fracturas, si son unilaterales o bilaterales, y la edad de los pacientes, y esto que tiene una correlación con el riesgo de desenlaces graves de los pacientes, los ubican en un cajón específico y adelantan o rápidamente, digamos, ofrecen a los pacientes el uso de la anestesia regional. Es así entonces como las revisiones narrativas coinciden en decir que respecto a la anestesia regional en fracturas costales, respecto a la ubicación, se pueden ofrecer diferentes bloqueos analgésicos. Entonces, si por ejemplo el paciente tiene fracturas de predominio anterolaterales, se les puede ofrecer un bloqueo del plano del serrato anterior, o si los pacientes tienen fracturas posterolaterales,
se les puede ofrecer tanto un bloqueo del erector espinar como el bloqueo del plano del serrato anterior o bloqueos paravertebrales y epidurales. Y similar, si las fracturas son bilaterales, también se les podría ofrecer anestesia epidural o los mismos bloqueos paravertebrales o los erectores espinales, que en este caso debería hacerse la punción bilateral, así como el del bloqueo del serrato. Ahora bien, la anestesia epidural, eso es importante porque es importante tenerlo presente, y es que a pesar de que no sea un procedimiento que vamos a realizar los médicos odontólogos, hay que tener decisiones anticipadas en el servicio de urgencias o cuando voy a llevar a mi paciente a la UCI para ordenarlo de forma anticipada. Las guías coinciden en que se le debería ofrecer a los pacientes que tengan más de cuatro o más fracturas, especialmente si son menores de 65 años, y esto es por la labilidad hemodinámica que tienen pacientes mayores y que los conlleva a mayor riesgo de eventos adversos relacionados con la anestesia epidural, o pacientes que tengan antecedentes de enfermedad cardiopulmonar, se les debería ofrecer por lo menos la anestesia epidural. Se dice también que se ha subutilizado y que hay unas cohortes que describen que apenas se usan el 3% de todos los pacientes que tienen indicación, y la anestesia epidural se asocia a diferentes eventos adversos, desde hipotensión, punciones durales, retenciones urinarias agudas. Van a reducir la movilidad de los pacientes en caso de que lo puedan hacer. Tiene también, como otros procedimientos, el riesgo de infección o el riesgo de complicaciones otras complicaciones locales. Como les mencionaba, es un proceso que requiere un alto entrenamiento, tanto es así que esta es una de las curvas de aprendizaje que, por ejemplo, para lograr el 80% del éxito se requieren por lo menos 80 procedimientos al año. Tiene múltiples complicaciones, entre ellas, por ejemplo, pacientes que también concomitantemente tienen, por ejemplo, fracturas cervicales o lumbares, o pacientes con TEC, o pacientes anticoagulados, o con trombocitopenia, u otras coagulopatías, entre otras contraindicaciones. Y es que la literatura, por lo menos, muestra una tendencia tanto en desenlaces como de estancia hospitalaria, ya sea en salas generales como en unidades de cuidados avanzados, o en ventilación mecánica o de eventos adversos, muestra desafortunadamente con una amplia heterogeneidad, pero sin una diferencia estadísticamente significativa, por lo menos una tendencia a favorecer el uso de la anestesia epidural sobre el uso de los analgésicos parenterales. El bloqueo paravertebral, entonces, que bloquea la raíz del ganglio de los nervios espinales, que es un procedimiento que puede hacerse tanto guiado por ecografía como guiado solamente por referencias anatómicas, disminuye, digamos, la cantidad de contraindicaciones que tiene la anestesia epidural y también disminuye la cantidad de eventos adversos. Desafortunadamente, al igual que en la anestesia epidural, esto no está muy bien documentado en la literatura, cuál es la proporción de eventos adversos globales. Las cohortes varían mucho de autor a autor. Sin embargo, se dice que hasta el 10% de estos bloqueos paravertebrales pueden ser fallidos, el 4% pueden asociarse a una lesión vascular, y también en otras complicaciones, como por ejemplo una punción epidural inadvertida o una punción intrapleural y el riesgo de neumotórax. También, aunque es menor, tienen también el riesgo de hipotensión, y siempre que administramos anestésicos locales, también existe el riesgo de presentar la toxicidad sistémica o LAST. Las contraindicaciones se reducen en número un poco. Sin embargo, por ejemplo, los pacientes coagulopáticos todavía son una contraindicación relativa para este tipo de procedimientos. En la literatura, cuando se ha comparado el uso de anestesia epidural versus la anestesia paravertebral, por lo menos hay 3 estudios, desafortunadamente no llegan ni siquiera a los 1000 pacientes, y respecto a desenlaces como mortalidad, días de ventilación mecánica, estancia hospitalaria o las mismas complicaciones pulmonares u otras complicaciones como hipotensión u otros, desafortunadamente no hay diferencias estadísticamente significativas, y ni siquiera de estas revisiones sistemáticas con intención de metaanálisis, ni siquiera era posible construir el forest plot con poca información como es. Sin embargo, por ejemplo, los bloqueos paravertebrales tienen esa ventaja de que parece ser que la técnica es un poco menos compleja, tienen un menor riesgo de complicaciones y tienen por lo menos algún tipo de seguridad un poco más sólida en la literatura para, por ejemplo, administrar en pacientes que requieren tromboprofilaxis y al mismo tiempo tienen una fractura costal. Hay otro de los bloqueos reportados en la literatura, que es el bloqueo interpleural, que es la administración
superficial o en la primera capa de la superficial a la pleura del anestésico local. Sin embargo, en desuso, y desafortunadamente no hay artículos que hagan ni siquiera ensayos clínicos o divulguen resultados de cohortes después del 2016, y esto es porque ya se sabe que ofrecen un manejo subóptimo para el dolor, requieren grandes cantidades del anestésico local. El paciente, si al mismo tiempo tiene una sonda tórax, esto podría disminuir el volumen del anestésico que se le está administrando al paciente. La distribución es errática y esencialmente es por los cambios de posición y el efecto de gravedad en el paciente, y se menciona en la literatura que tiene mayor riesgo de infección que otro tipo de bloqueos. También, entonces, clásicamente se ha hablado del bloqueo intercostal, que puede realizarse tanto guiado por ultrasonido como por referencias anatómicas, que el objetivo es alcanzar ese paquete neurovascular que está caudal a cada arco costal. Esencialmente está indicado en fracturas unilaterales. Se desaconsejan fracturas bilaterales porque habría que administrar grandes volúmenes de anestésico local o habría que realizar múltiples procedimientos, con lo que implica que haya un mayor riesgo de neumotórax. Tanto es así que se dice que en una punción única el riesgo de neumotórax puede ser hasta del 8.7%, que es una cifra relativamente alta, y se desconoce qué tanto aumenta el riesgo con una punción adicional que yo realice. Es por eso entonces que la literatura escribe literalmente, es un procedimiento poco popular, y cuando uno va a la medicina basada en evidencia, desafortunadamente hay artículos de menos de 60 pacientes, que por ejemplo comparó los bloqueos intercostales versus la analgesia parenteral, y en este estudio, por ejemplo, que compararon la estancia hospitalaria y las complicaciones pulmonares, desafortunadamente no hubo diferencias, y llama la atención que por lo menos en este artículo, diferente a algunos otros que no hacían comparaciones con dos brazos, no mencionaron ninguna complicación. Y cuando se comparan los bloqueos intercostales con la analgesia epidural, tampoco parece haber una diferencia en complicaciones pulmonares ni en otros desenlaces importantes. Sin embargo, nuevamente son cohortes muy pequeños. El bloqueo intercostal, entonces, como les mencionaba, se puede realizar con la referenciación del ultrasonido a la cabecera del paciente, con un ultrasonido en una posición sagital entre los arcos intercostales, o simplemente se puede realizar el ultrasonido para dejar una marca, o simplemente realizarlo por referenciación anatómica. La idea es entonces que yo trate de llegar a esta fascia que recubre el paquete neurovascular. Sin embargo, a pesar de que todos tradicionalmente aprendimos que esta es la ubicación habitual de este paquete de vena, arteria, nervio, es muy importante tener un asterisco muy grande en esta opción, porque desafortunadamente estudios anatómicos modernos han demostrado que esta posición clásica solamente se da en el 20% de los pacientes. Quiere decir que hay un 75% de los pacientes que realmente tienen un nervio intercostal aquí en la zona media, casi lateral a la arteria, o mejor, superior a la arteria, lo que implica que obviamente va a ser mucho más difícil de alcanzar la analgesia cuando se bloquea ese nervio, o existe un mayor riesgo pues de punción vascular. Este es un video para mostrarles cómo realizar el bloqueo intercostal. Entonces aquí tenemos un plano en el que observamos el arco costal, aquí tenemos la línea pleural, y aquí tenemos cómo el operador introduce la aguja y va a ir a buscar el plano. Esto es hacia la cabeza del paciente, y a este lado, hacia su derecha, están los pies del paciente, y la idea es tratar de alcanzar la pequeña fascia debajo del arco costal para administrar el anestésico local. Generalmente aquí administran apenas 2 o hasta 5 mililitros del anestésico local. Hay algunos autores que, por ejemplo, recomiendan que uno debería hacer un ultrasonido con Doppler previo al bloqueo, para uno localizar y saber exactamente dónde están los vasos intercostales. Otro de los bloqueos es el bloqueo del plano del serrato anterior. Entonces esto se basa en esta correlación anatómica, y es que
Este que estoy dibujando acá y que está aquí señalado por el diagrama es el serrato anterior, y el plano del serrato anterior, tanto superficial al músculo como superficial, como profundo a este, tiene una relación anatómica esencialmente con la rama cutánea lateral o la rama o el nervio pectoral lateral, que ofrece una rama anterior y una pequeña rama posterior superior a los arcos intercostales. El bloqueo del plano del serrato, entonces, la idea es que trate de brindar una analgesia en este plano que está graficado. La idea es que se puede usar tanto en fracturas unilaterales o bilaterales. La ventaja es que supera muchas de las contraindicaciones de los bloqueos paravertebrales y de la anestesia epidural que mencionamos previamente. Es un procedimiento relativamente cómodo porque el paciente puede movilizarse sin ningún tipo de contraindicación. Tiene también complicaciones reportadas en la literatura. Desafortunadamente no está claro cuál es la proporción de ellas, pero se dice, y todos los autores general, en las revisiones por lo menos coincidían en que ese riesgo era mucho menor. Como podemos ver en las contraindicaciones, no hay contraindicaciones como por ejemplo el uso de anticoagulación, y hasta muchos autores hablan de que así el paciente, por ejemplo, haya recibido un trombolítico, no lo contraindica el uso del bloqueo del plano del serrato. Entonces la técnica es que uno podría, esta nuevamente la referenciación anatómica de el arco costal y el músculo serrato, que en la literatura está descrito que se puede administrar el anestésico tanto en el plano superficial del músculo como en el plano profundo. Sin embargo, la mayoría coinciden y hasta algunos autores se atreven a decir que es un poco más efectivo si se administra en ese plano superficial. Respecto a la técnica, entonces voy a ubicar mi sonda lineal de tal forma que siga el trayecto del espacio intercostal. Normalmente se realiza aproximadamente entre el arco intercostal de T4 y T5 sobre la línea media axilar. Y aquí les muestro estas dos imágenes diferentes porque hay autores que hacen el acceso de este bloqueo, ya sea por la región anterior o por la región posterior. Ahora bien, este es un video en donde los autores presentan que entonces lo que yo tengo que identificar son los arcos costales, así redondeados, con la cortical que se ve hiperecogénica, la línea pleural. Sobre los arcos intercostales voy a identificar el serrato anterior, sobre él, sobre todo si hago el abordaje posterior, voy a identificar el latísimo del dorso, y lo que voy a hacer es que voy a ingresar también más o menos 0.5 hasta 1 centímetro separado de mi referenciación con la sonda. Y la idea es que, por ejemplo, aquí está la aguja, y estos autores lo que hacen es localizan el arco intercostal, aquí está el músculo del serrato y aquí está el plano superficial. Allí entonces muchos autores coinciden en que uno primero debería hacer una expansión de ese espacio con más o menos 2 centímetros de solución salina y luego administrar el anestésico local, y uno también podría irse atravesando el serrato para hacer una aplicación profunda a este músculo. Sin embargo, la mayoría coinciden en que con hacerlo de forma superficial es suficiente. Ahora bien, respecto al bloqueo del serrato anterior, no hay una curva de aprendizaje reportada en la literatura y hay muchos reportes de caso, la mayoría con resultados favorables, por lo menos los que están reportados de su uso en fracturas costales en los servicios de urgencias. Muchos de ellos son realizados tanto por urgentólogos, aunque tal vez la mayoría coinciden en que son realizados por anestesiólogos, no necesariamente subespecialistas en dolor. Hay hasta cohortes, por ejemplo aquí cohortes que no superan por lo menos 35 pacientes, y hablan pues del impacto tanto en la reducción del dolor de los pacientes o en algunos índices espirométricos. La mayoría de ellos, así como en todos esos reportes que les presenté, ninguno de ellos reportó ninguna complicación. Solamente aquí en una cohorte de 10 pacientes mencionaron que al paciente no le hicieron un bloqueo único, sino que le dejaron un catéter para una infusión del anestésico, y en uno de ellos se rompió el catéter por dentro y tuvieron que hacer un procedimiento para sacarlo. Respecto a estudios de mayor impacto, por lo menos desde el punto de vista epidemiológico, hay muy pocos. Está este estudio piloto de apenas 20 pacientes a los que les administraron bloqueos del serrato.
a pacientes que tenían más de 2 fracturas unilaterales y que seguían manifestando dolor a pesar de anestesia oral y parenteral, y se dieron cuenta cómo más o menos a las 4 horas de evolución, la mayoría de los pacientes, de esos 20 pacientes, reducían la escala verbal del dolor casi un 50% y nuevamente cero complicaciones. Hay muy pocos ensayos clínicos al respecto. Está este de 60 pacientes que reunió pacientes adultos con escalas analgésicas del dolor mayor a 4 puntos, que tenían fracturas anteriores, laterales y posteriores, que ya habían recibido hasta PSA y contramadol, a los que les administraron este bloqueo del cerrato, y los autores presentan, por lo menos en esta cajas y bigotes, que respecto al consumo de analgésicos en el servicio, en un brazo que era el brazo en azul del cerrato y el brazo verde que era del grupo control, había una diferencia estadísticamente significativa respecto a la cantidad total de dosis de opioides que habían recibido. Y también respecto a las escalas del dolor, como a las 6 horas y hasta las 24 horas habían diferencias estadísticamente significativas a favor del bloqueo del cerrato. También está este otro, que es un estudio de una cohorte retrospectiva de casi 40 pacientes adultos en UCI, un estudio que tenía unos grupos muy bien balanceados, a los que se les ofrecían no solamente el bloqueo único, sino la infusión del anestésico a través del cerrato o del bloqueo paravertebral. Aquí entonces compararon un bloqueo y el otro, y tanto en pacientes intubados como en pacientes no intubados no obtuvieron ninguna diferencia significativa entre ambos bloqueos. También entonces, cuando han comparado el cerrato anterior con la anestesia epidural los bloqueos paravertebrales, en este, por ejemplo, de casi 360 pacientes, que es un estudio británico, desafortunadamente hay muchas dificultades metodológicas, sobre todo en la caracterización sociodemográfica de los pacientes. Ellos, que tenían como un desenlace primario los cambios del volumen inspiratorio de los pacientes, no encontraron diferencias significativas entre las 3 intervenciones, y solo coincidió que los 3 disminuyeron hasta un 40% el dolor de los pacientes, y no hubo ninguna otra diferencia en otros desenlaces importantes. El otro bloqueo es el bloqueo del plano del erector espinal. Es un bloqueo relativamente reciente, publicado. Las primeras publicaciones son a partir del año 2016, especialmente en fracturas costales, y a partir de allí ha crecido la cantidad de publicaciones. Es un bloqueo entonces que pretende también alcanzar el músculo del erector de la columna o el erector espinal, que pasa o que está sobre la apófisis transversa, y a partir de ahí, con la administración del anestésico, no alcanzar propiamente el espacio paravertebral como está en esta gráfica, sino ofrecer anestesia de la rama posterior, y en algunos casos podría llegarse también a anestesiar la rama anterior que sale de los nervios espinales a nivel pues de la columna vertebral. Es un bloqueo que también se usa en bloqueos unilaterales como bilaterales. Tiene menos contraindicaciones también que los primeros bloqueos que les presenté. Ha tenido estudios, por ejemplo, de 20 pacientes, que tanto en pacientes con tromboprofilaxis como no anticoagulados era seguro y no aumentaba el riesgo de complicaciones. Por eso es una gran ventaja a los pacientes. Esta es la diagramación de cuál es la región analgésica que se le ofrece a los pacientes con este bloqueo, y la ventaja, al igual que en el bloqueo del cerrato anterior y también en el bloqueo paravertebral, es que la difusión del anestésico en ese plano permite que con una única punción usted le ofrezca al paciente un bloqueo de, por lo menos en promedio, 5 a 6 hasta 8 espacios intercostales. La técnica entonces se basa en la localización primero de la apófisis transversa y sobre ello el músculo del erector espinal. Para ello entonces yo pongo la sonda lineal en un plano sagital. Generalmente se introduce la aguja de en un plano cefalocaudal. Esta es entonces la referenciación anatómica de cómo obtengo la apófisis transversa, que es una que, a comparación de los espacios intercostales, es mucho más aplanada subcortical, y administro el anestésico justo debajo del erector espinal sobre la apófisis transversa. Entonces este es un video donde aquí localizamos la apófisis transversa, aquí a la derecha de ustedes va a ingresar la aguja, y aquí tal vez esta textura un poco más
hipocogénica inferior a ella, se ve cómo se diseca el plano y administra el anestésico, que se pueden aplicar hasta 30-40 centímetros del anestésico local. Este bloqueo del erector de espinal es muy interesante porque tal vez ha acaparado mayor atención y tiene mayor literatura al respecto, y por ejemplo en otros escenarios, como en pacientes posoperatorios, ha demostrado que tiene una evidencia a favor respecto a, por ejemplo, cuando se compara con su no uso, o no tiene diferencias con otros bloqueos como el bloqueo paravertebral. Nuevamente tiene múltiples reportes de caso de su uso en fracturas costales en los servicios de urgencias, muchos de ellos realizados por urgentólogos. Tiene pequeñas, grandes cohortes. Esta es, por ejemplo, de apenas 80 pacientes, que comparaba los niveles de dolor y valores espirométricos, donde obtenía una diferencia estadísticamente significativa versus el manejo convencional, a excepción de los pacientes que tenían más de 7 fracturas costales. Este también es otro estudio, un exploratorio retrospectivo de 34 pacientes, donde nuevamente en este compararon cuál era el impacto en los desenlaces de usar el bloqueo del erector espinal versus el serrato anterior. Y nuevamente no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa, solamente con el serrato anterior parece que hubo un poco más de complicaciones, aunque menores, como la falla de la punción. Desafortunadamente dio apenas 2 ensayos clínicos. Este es de 50 pacientes en UCI con fracturas costales, que comparaba el erector espinal con el serrato anterior. Y respecto al desenlace primario de cuál era el impacto en las escalas de dolor de los pacientes, nuevamente obtuvieron una diferencia estadísticamente significativa a favor del grupo del erector espinal. Igualmente en esta otra gráfica que representa la excursión diafragmática que los autores evaluaron por ultrasonido, también un resultado a favor. Y este es el último que les voy a presentar, y es un estudio muy interesante porque es de Gales, y ellos quisieron analizar cuál había sido el impacto económico de usar el bloqueo del erector espinal para los pacientes. Ellos entonces construyeron su protocolo, y después de que empezaron a implementar la estrategia del bloqueo del erector espinal, se dieron cuenta que, por ejemplo, respecto a la estancia hospitalaria de los pacientes, se redujo de entre 2 a 12 días a apenas 2 a 7 días en promedio. Tanto es así que ellos dicen que en promedio, en el total de apenas 33 pacientes, disminuyeron la estancia hospitalaria casi 11 días, o se ahorraron 11 días, y eso representó casi 1.067 libras esterlinas, o casi 5.700.000 pesos colombianos. Respecto a la seguridad, entonces es importante que el servicio de urgencias es un lugar para la seguridad de los pacientes, por ello debe ser protocolizado cómo realizar este tipo de procedimientos. Incluya todas estas opciones: el consentimiento informado, la preparación de los equipos necesarios, la necesidad de listar y preparar el medicamento que se va a administrar. Y es importante anotar que medicamentos como la bupivacaína son medicamentos que no hay necesidad de hacerles procedimiento para MIPRES u otro tipo de limitaciones administrativas. En esta lista de chequeo, entonces, también garantizar un acceso intravenoso, como la monitorización del paciente, las precauciones asépticas, tanto del lavado de manos, el uso de clorhexidina, como el protector estéril para la sonda de ultrasonido. Esa sonda idealmente debe ser una sonda de alta frecuencia lineal. Se debe también revisar nuevamente, antes de realizar el procedimiento, la dosis correcta del anestésico local, y debe haber un protocolo para la atención de la toxicidad sistémica para anestésicos locales, en inglés LAST, que a pesar de que es una complicación poco frecuente, que se dice que se da en promedio en 0.5 por cada 1.000 pacientes, es una manifestación grave que se da porque el anestésico local llega al espacio intravascular, bloquea los canales de sodio y da manifestaciones esencialmente cardiovasculares y neurológicas, aunque pues las primeras en aparecer generalmente son estas últimas neurológicas, que tienen una correlación desde las parestesias de la lengua hasta el coma con las concentraciones que alcanza el anestésico local en sangre periférica. Para ello, entonces, para disminuir las posibilidades de un LAS, debemos revisar cuál es la dosis adecuada que se le va a administrar al paciente, tener claro cuál va a ser mi protocolo de atención en caso de que un paciente lo presente, que va a tener a la mano las emulsiones lipídicas, o el uso del ultrasonido, que por ejemplo está reportado en la literatura que disminuye hasta un 65% el riesgo de LAST
Por eso algunos autores, por ejemplo, en la técnica, a la hora de realizar el bloqueo, dicen que cuando usted ya alcanzó el plano y ya va a administrar el medicamento, usted haga presión, por ejemplo, con la sonda lineal para tratar de colapsar los vasos sanguíneos y esto reduzca un poco el riesgo de la punción vascular. Finalmente, entonces, es el resumen ejecutivo de esta presentación. Entonces, presentarles cuáles son las diferencias grandes entre los 5 bloqueos que les presenté. De pronto, la mayoría son de uso en fracturas bilaterales, excepto el bloqueo intercostal. La localización, la mayoría se pueden hacer tanto en fracturas costales, anteriores, laterales y posteriores. Hay algunas dudas respecto al serrato anterior, si sí llega a las fracturas posteriores, y respecto al erector espinal, algunos autores dicen que sí y otros dicen que no alcanza muy bien el plano anterior. El riesgo de complicaciones va a ser menor con el uso de los bloqueos superficiales. El uso el riesgo de LAST solamente es alto a medida que se administran mayor número de anestésicos y por esas diferencias anatómicas en los bloqueos intercostales. Y la ventaja es que estos dos últimos, el serrato anterior y el erector espinal, están descritos en la literatura como relativamente fácil. Este es un resumen ejecutivo en donde pretendo simplemente presentarles como al final de la atención de los pacientes que se les va a ofrecer la anestesia regional como una parte de ese arsenal terapéutico. Muchos de estos algoritmos terminan en el bloqueo del erector espinal o el bloqueo del serrato anterior, casi todos los escenarios, excepto en este escenario en donde hay un asterisco a favor de que cuando usted tiene un paciente con múltiples fracturas y además de eso son bilaterales, usted cree que va a necesitar grandes cantidades de anestésico local, usted idealmente debería elegir la anestesia epidural, pero ese asterisco es porque usted podría elegir otro tipo de bloqueos según calculando muy bien y teniendo la precaución de cuál es el volumen correcto anestésico que va a administrar. Esto entonces es importante mencionar que a pesar de que se menciona en la literatura que sea fácil, no quiere decir que no requiere entrenamiento y hay múltiples modelos de simulación en la literatura y hasta está reportado en la evidencia cuál es el impacto del uso de videos y el uso de simuladores como estos anatómicos para realizar los bloqueos y cuál es el impacto que tiene respecto a la efectividad después de, por ejemplo, en este estudio que fue de 28 residentes de medicina de urgencias, respecto a después de 2 años, cómo les fue a esos residentes con sus pacientes, con la efectividad que tuvo la técnica en ellos. También es importante notar que no solamente es suficiente con el bloqueo único en este escenario, a diferencia de las fracturas de cadera, que va a ser muy importante el uso de catéteres para la infusión de los anestésicos locales por horario, y es porque la mayor cantidad, por ejemplo, en esta gráfica de demanda del uso de opioides se va a dar en los primeros 5 días del paciente y no en las primeras 8, 12 o hasta 24 horas que, por ejemplo, puede durar el efecto de una dosis única de bupivacaína. Esta es una respuesta para esta pregunta que va en construcción. Y, por ejemplo, en Clinical Trials actualmente hay reportados 33 estudios que están en reclutamiento o que están por lo menos suscritos para terminar en los próximos años respecto al uso de este tipo de estrategias en los servicios de urgencias. Y entonces, para ir terminando, entonces este es un modelo conceptual que habla de la medicina sensible y es cómo hay que tratar de llegar a un punto central, a pesar de que no haya mucho escepticismo respecto a la literatura basada en la evidencia o escepticismo basado, por ejemplo, en técnicas que tradicionalmente son de cierto grupo de especialistas o no, y respecto a la plausibilidad y a cómo transformar esa medicina, digamos, translacional a favor de los pacientes y cómo tratar de llegar a un punto medio. Es por ello entonces que las conclusiones de mi presentación y de esta pregunta clínica es que es importante resaltar que el dolor es una primera necesidad de los pacientes, no solamente por su satisfacción, sino que, por ejemplo, en el escenario de fracturas costales tiene un alto impacto porque puede reducir el riesgo de complicaciones como neumonía o necesidad de ventilación mecánica o hasta la mortalidad de los pacientes, que desafortunadamente en nuestro medio hay alternativas analgésicas, pero limitadas, que la ventaja es que tenemos experiencias previas con el uso de otros bloqueos periféricos en los servicios de urgencias, más la curva de aprendizaje en el uso del ultrasonido en la cabecera del paciente,
que permite, digamos, tener una mayor solvencia para llevar a cabo los bloqueos regionales en esos algoritmos de manejo de los pacientes con fracturas locales. Que estos bloqueos, y especialmente bloqueos como el del serrato anterior y del erector espinal, son estrategias relativamente seguras y efectivas y relativamente fáciles de entrenamiento en los servicios de urgencias. Sin embargo, es muy importante considerar que la gestión debe ser el principio regulador de los servicios de urgencias y traigo esta frase de generar una conciencia de equipo, y esa es la idea de que no necesariamente con esta conferencia quiere decir que nosotros debamos hacer todos los bloqueos, por ejemplo, de un erector espinal en los servicios de urgencias, sino que hay que promover que yo como equipo desde mi servicio de urgencias tenga un protocolo establecido de cómo voy a atender a estos pacientes con fracturas costales, cuáles alternativas analgésicas les voy a brindar, cómo voy a contactar a mi equipo de otras especialidades para que vengan a mi servicio a hacer el bloqueo, etcétera, etcétera. Y por último, que desafortunadamente hay muchos detalles para esta pregunta que todavía no están evidenciados en la literatura. Muchas gracias. Estoy atento a sus preguntas. Santi, buenos días. Buenos días. Santi, gracias por la presentación. Ahí para recordar de todos la asistencia. Y yo te tenía una pregunta. Bueno, recomendaciones. Nos quedó un poquito apretado el tiempo, ¿cierto? Interesante la presentación, pero el tiempo quedó apretadito para la discusión. ¿Cómo balancear este tipo de procedimientos y todo lo que sucede en el servicio de urgencia, ¿cierto? La sobreocupación, Ay, no, vamos a... Dame un segundo. Y todo lo que sucede en el servicio de urgencia, ¿cierto? Como la disposición de los pacientes a su sitio de atención final, la sobreocupación, la disposición de los equipos, el urgentólogo pendiente de la complicación de estos pacientes. ¿Ahí encontraste algo sobre eso? Pues que sea más allá de un estudio clínico aplicado a la vida real, en servicios reales. Profe, no, pero digamos que la idea que me queda es que cuando, por ejemplo, presentaban esos protocolos de esas experiencias hospitalarias, lo que uno puede denotar fácilmente es que hay un trabajo en equipo detrás de eso, ¿cierto? De que, por ejemplo, en una de esas experiencias que mencionaban que si ingresaba un paciente con fracturas costales, el software hospitalario hacía una alerta automática al WhatsApp del grupo de anestesiología encargado del dolor ese día, digamos, en el hospital, y eso pues, entonces eso como que denota que venga, es que no necesariamente nosotros en urgencias, a pesar de la sobreocupación, a pesar de las múltiples tareas como urgentólogos, o lo que necesitamos es pues hacer enlaces, ¿cierto? Cubrir necesidades, hacer una conciencia de que, por ejemplo, el cirujano que lo va a operar tiene que ser consciente que el manejo del dolor es necesario y que tiene que, por ejemplo, poner la interconsulta o saber que existe este tipo de alternativas analgésicas, etc. Listo, Santi, gracias. Hay una pregunta de Verónica. ¿Por cuánto tiempo se puede dejar el catéter para continuar el analgésico? No hay un tiempo límite. La mayoría de los autores decían que en su experiencia lo dejaban hasta 7 días. Bueno, muy buenos días, Santiago. Muchas gracias por la presentación. Bastante ilustrativa con respecto a esos bloqueos, y adicionalmente a eso, pues a la evidencia que hay actualmente con respecto a la misma. Yo quería hacerte pues unas observaciones y una pregunta. La observación es relacionada con el comentario anterior. Tiene que ver con la implementación pues de estas estrategias analgésicas. Como ustedes bien lo mencionaron, pues esto consume tiempo, recursos. No es lo mismo, por ejemplo, poner un analgésico intravenoso cuando le cogen una vena, porque no es sino ir a evaluar al paciente, ordenar el analgésico y que una jefe o auxiliar de enfermería le ponga el medicamento. Entonces, digamos que en este punto
En la realización del procedimiento como tal, pues el recurso tiene que ser un poquito más amplio y tenemos nosotros que disponer de tiempo y espacio físico y también mental para poder realizar el procedimiento. Es decir, debe haber disposición, disponibilidad de los recursos. Y digamos que ese es el llamado, porque pues tú mencionabas algunos escenarios, pues el escenario del paciente críticamente enfermo, pues bien, es un escenario en el cual nosotros disponemos casi que nuestro tiempo, nuestra mente, pues para poder realizar la implementación de las estrategias y poder atenderlo y hacer los procedimientos necesarios para estabilizarlo y manejarlo, pero generalmente estos pacientes que consultan por dolor no son pacientes necesariamente en esa situación. Y son pacientes que, como tú bien lo demostraste al principio, tienen grandes dificultades en su estancia en el servicio de urgencias, oligoanalgesia, y el médico pues no se les parece pues por distintas situaciones. Entonces, yo creo que ese es el primer llamado. Tenemos que, obviamente, como lo demostraste, hay que pensar en ellos. Si no somos nosotros, puede alguien ayudarnos y disponer del espacio y del tiempo. Y como lo mencionabas, hay ejemplos muy importantes con respecto a otro tipo de bloqueos que pueden ser también la semilla de la experiencia para que hagamos incluso una ruta de atención de estos pacientes que tienen dolor y que requieren pues este tipo de procedimientos. Eso por un lado. Por el otro lado mencionabas, y esta es la pregunta, mencionabas la sigla LAS para pensar en las potenciales complicaciones que puede tener un bloqueo analgésico, analgésico y anestésico. Mi pregunta es, con los volúmenes que se manejan en estos pacientes para sus bloqueos, ¿cuál es la probabilidad o riesgo de que desarrollen algunas de esas complicaciones que acabaste de mencionar? Uno, primera pregunta. Y segunda pregunta es, no me queda muy claro cuál sería la recomendación con respecto al tipo de anestésico local que deberíamos utilizar para brindarle o realizar el bloqueo. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Bueno, respecto a la primera pregunta, respecto a los volúmenes que se le administran a estos pacientes, que pues obviamente va a depender del tipo de anestésico local que les esté administrando, del peso del paciente. En un adulto promedio, normalmente, por ejemplo, de bupivacaína al 0.25 les administraban entre 20 hasta 40 centímetros cúbicos. Digamos que no, la mayoría, por lo menos de esas cohortes y en ese estudio que presentaba de la incidencia de LAST, que es el estudio más grande reportado hasta la fecha sobre la incidencia de esta complicación, ninguno era asociado a este tipo de bloqueos superficiales. Ni siquiera ninguno de los reportados ahí era relacionado a bloqueos paravertebrales. Así que, digamos que esa respuesta no, por lo menos yo no la encontré en la literatura. Y pues creería que así como lo hemos usado cotidianamente en otro tipo de bloqueos, el riesgo sigue siendo bajo, si uno pues hace una dilución correcta y a la dosis correcta del paciente. Y respecto a la segunda pregunta de cuál anestésico local deberíamos usar, por lo menos la idea que queda es que como los pacientes no solamente van a tener un dolor que se va a solucionar en las próximas 24 a 48 horas con un procedimiento quirúrgico, sino que el dolor de los pacientes puede durar semanas y que la mayor intensidad va a ser por lo menos en los primeros 3 a 5 días y esos 3 a 5 días es donde por el dolor está el mayor riesgo de tener una complicación como la neumonía o la falla ventilatoria. Lo ideal es que uno usara infusiones de anestésicos locales. ¿Cuál usar? Realmente uno podría usar cualquiera, simplemente que por administrar por lo menos menos volúmenes y por experiencia la mayoría usaban bupivacaína o ropivacaína. Que haya uno superior al otro, no, a excepción de que usted, por ejemplo, por alguna razón considere que el paciente no tiene un dolor tan intenso, yo le voy a dar de alta y le voy a hacer un bloqueo único, podría usar simplemente bupivacaína al 0.25. No, Santi, pues que muy bacana la presentación, sobre todo pues como por la parte de los datos, que sí es verdad que en esta cosa de analgesia locorregional, pues
no es que haya como mucha literatura para uno poderse decantar sobre una y otra, y solamente quería como compartir que cuando se enfrenta uno con este tipo de procedimientos, sí es muy importante como de lo que se viene hablando, o sea, la parte de las dosificaciones y de la parte de la toxicidad. Sí es verdad que la toxicidad es un fenómeno que es bastante preocupante y que inicialmente pues como que todos los reportes que habían y eso habían sido como en retrospectiva viendo qué era lo que le había pasado a los pacientes y qué dosis eran las que se habían utilizado y que con eso salen como esos fundamentos de mantenerse como un poquito con los ojos abiertos en cuanto a dosificación. Y el problema con la dosificación es que la dosificación que se tiene que hacer para estas cosas es con concentración y con volumen. Como estamos hablando solamente de analgesia, digamos que son unas concentraciones un poco menores, pero ahí sí también hay que tener muy en cuenta el volumen por muchas cosas, pues que, por ejemplo, las que mencionabas, que son bloqueos que requieren bastante volumen y que se pueden utilizar incluso bilaterales. Es el caso, por ejemplo, del Cerrato, que cuando tú estás utilizando volúmenes que pueden llegar incluso hasta 30, si tú llegas y utilizas 30 por lado y lado en una persona pequeña, pues ahí vamos a estar bastante mal, y sobre todo en pacientes añosos, que estos tienden a ser, digamos, un poquito pues, más delgados y más bajos de peso. Utilizo una de esas dosis pues que lo alertan un poco de 2 a 3 miligramos por kilo, utilizando el 2 pues como para los pacientes que sean muy pesados, y la de 3 pues para los pacientes que sean mucho más bajos de peso. Cosas así, pues que si una persona pesa 120 kilos, pues no nos vamos a ir con la de 3 porque ya sería meterle mucho anestésico, y lo mismo pues teniendo en cuenta la persona con bajo peso. Y también entre estos abordajes, una cosa que creo que también es muy importante es que en los bloqueos intercostales, que si bien es una técnica, digamos, entre varias que puede no requerir como tanta curva, porque pues el espacio en realidad es fácil de ver, pero las posibilidades de un evento adverso, digamos, que son un poquito más altas, y sobre todo en pacientes agitados o que no tienen una mecánica respiratoria adecuada, es bueno acordarse que como tú lo decías, que están esos espacios vasculares, estos pacientes junto con otros pues, en los que se vayan a utilizar otros tipos de abordaje, recordar que están unos niveles de absorción sistémica, y que el espacio intercostal es uno de los que tiene más absorción sistémica de los anestésicos locales. Y si estamos utilizando pues estos medicamentos que, como tú lo dices, acá se utiliza mucho la bupivacaína, recordar que la bupivacaína es de las que tiene una relación más baja entre paso sistema nervioso central y cardiovascular, entonces es uno de los que si pasa intravascular es de los que va a ser más tóxico. A veces uno incluso prefiere, así no sea muy respaldado por evidencia, pero sí pues por farmacodinámica de los mismos medicamentos, irse con la ropivacaína y la levobupivacaína, que digamos que son un poquito menos tóxicas pues para cuando entran pues en intravasculares o cuando se absorben intravasculares, que sería como en este caso. En los otros, como son de espacios pues como faciales y todo, que tienen una absorción un poco más lenta, igual uno tampoco puede estar confiado porque no falta sino que no tenga mala suerte y se vaya pasando bastante a espacio intravascular, que ocurre, y pues un LAST es una cosa que es muy difícil de manejar. Y al mismo tiempo el último portera con la parte de la epidural, que obviamente la epidural pues sí es mejor que uno no lo utilice, y sobre todo la torácica, sobre todo por los volúmenes que se tienen que utilizar y por el paso que se puede tener al espacio epidural importante, sobre todo por encima de T4, que eso puede dejarnos el paciente pues totalmente chocado, y que son pacientes que también son muy difíciles de manejar pues porque inmediatamente toca intubarlos, ponerle soporte vasopresor, y con eso se complica un poquito más la cosa. Muchas gracias, Santi, muy bacano todo. Daniel, muchas gracias a vos. Respecto a lo que mencionas, llama la atención cuando uno revisa las grandes cohortes de LAST, no hay casos publicados con bupivacaína. La mayoría son con lido o algunos con ropivacaína. Y por otro lado, pues es importante entonces enfatizar que la idea es que quede que más allá del anestesiólogo experto, digamos, no hay cabida para que otro tipo de especialista realice una anestesia epidural o un bloqueo paravertebral, dado pues la complejidad y, como bien mencionabas, los eventos adversos relacionados a ese tipo de técnicas. Muchas gracias, Dan. Le agradecemos a todos. Gracias, Santi, por la presentación. Saludos a todos, que tengan un buen día. Profe. Chaito. Gracias.